Hola, soy Nora Guevara y en competencia lectora hoy vamos a trabajar algo diferente, una guía que va a servir para preparar la prueba PAES y para mejorar la comprensión de lectura y además la escritura, que ya sabemos que es básica para estudiar cualquier carrera, para cualquier trabajo que uno desempeñe y en la vida cotidiana, incluso para cuando uno tiene que hacer un contrato de trabajo o firmar un contrato de trabajo, cuando quiere comprar una propiedad, cuando quiere arrendar una propiedad, al tomar un crédito hipotecario, un crédito de consumo. Incluso las personas mayores cuando se quieren jubilar tienen que tener muy buena comprensión lectora. Y para todas esas personas está destinada esta guía. Un estudiante obviamente en enseñanza básica o media necesita comprender esto. Entendemos eso, es muy probable que luego nosotros podamos escribir bien y comprender mejor lo que estamos leyendo. Comenzamos entonces leyendo las instrucciones. Siempre hay que acordarse de leer las instrucciones y seguirlas, porque el docente en general las pone para poder guiar tu trabajo y porque te está dando puntaje por cada una de estas actividades. Si no has realizado la actividad antes de llegar a este video, te sugiero mirar los comentarios en donde está un link de donde puedes descargar la guía. Hazla primero en forma personal y luego compara lo que hiciste con lo que yo voy a explicar acá ya resuelto. La idea es que tú hagas el trabajo en forma personal y luego conmigo lo revises y así vas a entender qué hiciste bien, qué hiciste mal y vas a mejorar mucho tu competencia lectora, tu competencia auditiva y visual. Estás trabajando muchas habilidades en un mismo tiempo. Entonces, considerando que ya hiciste la guía, veamos. ¿Numeraste los párrafos para una posterior revisión? Esto es importante porque cuando yo empiece a revisar voy a hablar del párrafo 1 y los voy numerando. Se fijan ustedes al tenerlos numerados, yo ya voy a referirme a un párrafo y ustedes van a saber en dónde hay que mirar, especialmente cuando uno está haciendo el cuestionario, que yo le voy a decir aquí, la respuesta va a estar en el párrafo 1, en el párrafo 2. Luego la instrucción dice, lee el texto en silencio. ¿Lo hiciste en silencio? ¿Lo hiciste de una vez sin música de fondo? Recuerda que estamos pensando en una prueba de nivel nacional. Y en este caso se hacen sin música, sin audífonos, por lo tanto, si tú los estás usando un apoyo emocional que no vas a tener al momento de rendir la prueba y tus resultados van a ser inferiores. Es mejor que desde ya te acostumbres a confiar en ti y te acostumbres a concentrarte, porque esa es una habilidad que también se desarrolla en el tiempo. Anotaste al lado derecho de cada párrafo, con letra manuscrita, si el párrafo corresponde a introducción, desarrollo o cierre, y anotaste el tema de cada párrafo. Veamos esta parte. En este caso, yo lo voy haciendo en el computador porque obviamente no puedo estar escribiendo para que ustedes miren, pero ustedes debiesen hacerlo en letra manuscrita. Esto es sumamente importante porque cuando uno escribe con letra manuscrita, o sea, a mano, está usando muchas conexiones neuronales que mantienen tu cerebro activo, le permiten desarrollarse más y mejor. Si solamente estás tecleando, tu cerebro empieza a atrofiarse. Por eso es importante escribir y por eso muchas veces los adultos mayores o las personas mayores de 40 o 50 años empiezan a bajar en cuanto a sus habilidades cognitivas, porque dejaron de escribir, dejaron de leer, empezaron a usar otras formas y eso afecta mucho a nuestra capacidad cerebral. El sistema solar es un sistema planetario de la galaxia. Recuerden que en general uno siempre debe comenzar un párrafo con el tema. Y aquí les voy a poner algo que era muy importante en la prueba PSU anterior, la prueba con la que uno ingresaba a la universidad y a mí me gustaba mucho. Lo vamos a seguir usando. Obviamente no lo vamos a preparar, pero lo vamos a usar para esto. En el plan de redacción, se llamaba redacción porque uno tenía que usar esto para redactar, se enseñaba algo que se llamaba el I-12, que era una forma de redactar.
Muchos profesores insistían en que esa no era la forma correcta de redactar, que era muy cuadrada, pero a mí me gustaba y yo la uso siempre. Y me da muy buen resultado. Y en este caso se puede aplicar a este texto. Y cuando uno trabaja con una estructura I12, facilita mucho la comprensión de nuestro receptor y es muy usado sobre todo en textos informativos. El I12 significa que lo primero que tú tienes que plantear es la idea o tema del texto. Si se fijan aquí, estamos cumpliendo con esto. I12 tema, el sistema solar. Uno, si lo desea, luego puede poner una definición. Uno siempre que trata un texto informativo debería trabajar la definición para que la persona que está leyendo nuestro texto sepa desde qué punto de vista estamos trabajando el tema. Porque recuerden que por muy texto informativo que sea, no todos entendemos lo mismo de un concepto. Y es bueno que antes de empezar a hablar del tema, lo definamos desde el punto de vista en que nosotros lo vamos a analizar, porque podríamos hablar, por ejemplo, acerca de los animales, los perros y los gatos. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de seres sintientes, desde el punto de vista de mamíferos, de vertebrados, de animales de cuidado, de mascotas. ¿Se fijan? Y ahí uno tiene que definir para que el otro sepa cómo se entiende. Y no es lo mismo una mascota para una persona que para otra. Por lo tanto, si lo vamos a hablar desde el punto de vista de la mascota, ¿qué es una mascota para nosotros? Y desde ahí vamos partiendo. Luego viene el origen, que uno puede o no ponerlo en un texto, pero quiere decir que desde dónde proviene el concepto del que estamos hablando. A veces nos sirve aportar esto y a veces no. En este caso es algo, la definición y el origen son cosas que nosotros podemos o no poner, pero que aportan mucho al texto dependiendo del tema que vamos a trabajar. Características. Cuando estamos hablando de conceptos, debemos nombrar características. Si hablamos de los géneros literarios, ¿cuáles son sus características? Si hablamos del arte de vanguardia, ¿qué es el arte de vanguardia? ¿De dónde viene el arte de vanguardia? ¿Cuáles son sus características? Y ejemplos. Siempre una característica debe tener un ejemplo que facilita al lector comprender aquello de lo que estamos hablando. Y luego viene el cierre. Esto es como elementos que serían infaltables. Generalmente en la introducción va la idea, la definición y el origen. En el desarrollo van las características y ejemplos. Y en el final nosotros hacemos un cierre que puede ser una síntesis de todo. Esto nos va a facilitar el trabajo que vamos a desarrollar en este momento, porque ya entendemos que cada párrafo tiene una idea o tema, que va a ser lo primero que se va a plantear. Se fijan aquí, está el sistema solar. La instrucción dice, anota al lado derecho con letra manuscrita el tema y si esto es introducción, desarrollo y cierre. Y ya sabemos entonces que la idea o tema es de la introducción. Entonces ponemos introducción y va a ser el sistema solar. Esta es la idea principal. En el párrafo 2 está formado por una única estrella llamada Sol, que da nombre a este sistema, más 8 planetas que orbitan alrededor de la estrella: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, más un conjunto de otros cuerpos menores, planetas enanos, asteroides, cometas, y así nos va nombrando varias cosas. Esto quiere decir que yo acá tendría que poner en este párrafo, ¿estamos en una introducción o estamos en un desarrollo? Para saberlo tenemos que fijarnos qué es lo que viene después. Y después viene un desglose de lo que aquí se está mencionando. Dice que hay 8 planetas. Yo en este caso estoy destacando, voy a ponerle color para que nos fijemos que no estoy destacando la idea principal, ¿ya? Nos nombra los 8 planetas, un conjunto de otros cuerpos menores, que son los planetas enanos, asteroides, satélites naturales, cometas y el espacio interplanetario. Por lo tanto, tenemos que saber de qué se nos está hablando aquí. Y dice 8 planetas, planetas. Luego viene el Sol y empiezan a nombrar cosas, por lo tanto estamos en la introducción, porque la introducción también es muy habitual que se nos diga de qué se va a hablar y en qué orden. Y eso
facilita que nosotros redactemos el texto como corresponde, porque si yo digo de qué voy a hablar y en qué orden, lo voy a ir presentando de esa manera a mi lector y eso le va a facilitar mucho la comprensión. Por lo tanto, todavía estamos en la introducción. Y en este caso, lo que está haciendo la introducción es, y lo voy a anotar para ustedes, presentar los subtemas del texto, o sea, los temas que surgen del tema principal, y el orden en que serán presentados. Y si se fijan, este es un orden jerárquico. Uno debe comenzar con un orden. En este caso, el autor de este texto lo está presentando en un orden jerárquico que tiene que ver con importancia y tamaño. Primero los 8 planetas, que son los más grandes, después los cuerpos menores, después los asteroides, satélites, cometas y al final el espacio interplanetario o espacio que hay entre planetas. También nos nombró aquí la estrella, me faltó marcarla. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es como tema o idea principal, elementos del sistema solar. No siempre uno puede ponerlo como lo mismo. Aquí está el Sol primero. Lo vamos a dejar aquí. Porque lo primero que se nombra es lo primero que va a ir luego en el desarrollo del texto. Y como empieza con Sol, vamos a tener luego el Sol. Elementos del sistema solar. Los planetas y asteroides. Ah, me faltó seguir la instrucción. Destacar el tema de que está formado el sistema solar. Porque ya tenemos arriba sistema solar y abajo está formado y yo complemento estas dos ideas y sé que estoy hablando de lo mismo. Esto se llama correferencia. Los planetas, y aquí le vamos a poner el número 3 porque decía la instrucción que había que numerar los párrafos. Y los asteroides orbitan alrededor del Sol en la misma dirección, siguiendo órbitas elípticas en sentido antihorario si se observa desde encima del polo norte del Sol. Según sus características y avanzando del interior hacia el exterior, los cuerpos que forman el sistema solar se clasifican en. Aquí me han dicho en base a qué se va a ordenar este texto. Por lo tanto, el párrafo 3 tiene que ver con el orden de presentación. Y dice que va a ser desde el interior hacia el exterior y a partir de sus características. ¿Cuál es el tema entonces aquí? Planetas y asteroides, orden de presentación. Y comenzamos el desarrollo. Esto todavía es introducción porque todavía nos está diciendo en qué orden se está presentando el texto. Ya dijimos arriba, nos dijeron el Sol, los 8 planetas, ¿de qué está formado? Y aquí, voy a cambiar esto para abajo porque aquí está más clarito. El orden de la presentación es un orden jerárquico que va a ir de acuerdo a sus características y desde el interior al exterior. Y todos sabemos que al centro del sistema solar está el Sol. Por eso comienza con el Sol, que es la idea principal de este párrafo. Sol. Párrafo 4. Nos vamos a correr hacia abajo para que lo podamos ver bien.
El Sol, una estrella de tipo espectral G2 que contiene más del 99% de la masa del sistema. Con un diámetro de 1.400 kilómetros, se compone de un 75% de hidrógeno, un 20% de helio y un 5% de oxígeno, carbono, hierro y otros elementos. Aquí lo que estamos viendo son características. Y acá decía que nos van a clasificar todo de acuerdo a sus características. O sea, lo que se dijo en la introducción se está cumpliendo en el desarrollo. Y desde el interior hacia el exterior. Y el primero que está en el interior es el sistema solar, el Sol. ¿Se fijan? Entonces el texto me dijo de qué va a hablar, en qué orden y qué nos va a hablar de estos elementos. Lo que nos dice que aquí tenemos el Sol. Y las ideas que se van a hablar del Sol son las características. Veamos las instrucciones si no estamos saltando algo. Destaca la idea principal de cada párrafo. Aquí está la idea. Es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea. Y esta es como la idea completa. El tema es el sistema solar. El tema es un concepto. La idea es el desarrollo del concepto. Y acá el tema, en este caso, es elementos que forman el sistema solar. Y yo podría decir, ¿cuál es la idea? Los elementos. Y aquí lo puedo sintetizar. ¿Y qué podría destacar yo si quisiera sacar la idea completa? Formado por una estrella llamada Sol, más 8 planetas, más un conjunto de planetas menores, asteroides, satélites y espacio interplanetario. Esa es la idea principal, porque aquí tenemos como el tema de este párrafo, los elementos del sistema solar. La idea es reducirlo lo más posible. ¿Y cuáles son los elementos? Es la idea cómo se desarrolla. La segunda tenemos como tema características o el orden jerárquico de presentación. Y aquí está destacado. En el 4, el Sol es el tema y la idea principal es una estrella de tipo espectral. Y después nos va dando todas sus características, pero lo principal que tenemos que poner que es una estrella. Y dice destacar, por lo tanto destacamos. 5. Los planetas, ese es el tema. ¿Y cuál es el tema de los planetas? Que hay planetas interiores y planetas exteriores o gigantes. Y luego los caracterizan. El párrafo 6. En el año 2006, una convención de astronomía en Europa declaró a Plutón como planeta enano. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Que Plutón es un planeta enano. ¿Cuál es el tema del párrafo? Plutón. A veces el párrafo puede comenzar por algo que no es la idea principal, pero yo me pregunto, ¿de qué habla el párrafo? No habla del año 2006, habla de Plutón. Y como yo lo sé, porque me están hablando de los elementos del sistema solar, que son planetas, asteroides, estrellas. Entonces yo tengo que tener siempre presente el tema para saber cuáles son los temas y las ideas principales. Luego viene el párrafo 7. En este caso, me habla comenzando muy bien por planetas enanos. Se fijan que es mucho más fácil comprender un texto que está ordenado de acuerdo al I12, en que nos van dando las pautas, pero no siempre es así. ¿Y qué se nos dice de los planetas enanos que sea trascendental o importante? Esta nueva categoría inferior a planeta la creó la Unión Astronómica Internacional en agosto de 2006. Este es el origen del concepto.
Se trata de cuerpos cuya masa les permite tener una forma esférica, pero no es lo suficiente para haber atraído o expulsado a todos los cuerpos a su alrededor. Cuerpos como Plutón, hasta 2006 considerado noveno planeta del sistema solar, Ceres, Makemake y Eris están dentro de esta categoría. Por lo tanto, ¿qué es un planeta enano? Una nueva categoría que es inferior a la categoría de planeta. Y luego vienen los ejemplos. 8. Asteroides. Idea principal, asteroides. ¿Qué se nos dice de los asteroides? Que son cuerpos menores concentrados mayoritariamente en el cinturón entre Marte y Júpiter. Le vamos a sacar esto porque hay varios tipos de asteroides y no son solo esos. Se fijan que uno va corrigiendo, porque después dice que además están en Marte, Júpiter, más allá de Neptuno, y su masa no les permite tener forma regular. Por lo tanto, ¿qué son los asteroides? Son cuerpos menores. 9. Satélites. Satélites. ¿De qué habla el párrafo? De los satélites. ¿Qué se dice de los satélites? Que son cuerpos mayores orbitando los planetas. Siempre que yo pongo la idea principal de un párrafo, tengo que incluir el tema. Luego vienen los cometas. ¿Qué se dice de los cometas? Que son objetos helados y pequeños provenientes de la nube de Oort. En este caso va completo porque la idea es solo eso. 11. El espacio interplanetario. Ese es el tema. ¿Y qué se dice del espacio interplanetario? Que mantiene o contiene material disperso proveniente de la evaporación de planetas y del escape de material proveniente de los diferentes cuerpos masivos. Eso es espacio interplanetario. Y luego se desarrolla la idea. Pasamos al párrafo 12. Los diferentes sistemas planetarios observados alrededor de otras estrellas parecen marcadamente diferentes al sistema solar. ¿De qué me están hablando a mí? Otros sistemas planetarios observados. Si bien existen problemas observacionales para detectar la presencia de planetas de baja masa en otras estrellas, por lo tanto no parece posible determinar hasta qué punto el sistema solar es característico o atípico entre los sistemas planetarios del universo. Y de acuerdo a eso, ¿qué se nos dice? Que no se puede determinar si son características. Entonces el tema es sistemas planetarios observados. Dice diferentes, yo podría, si quiero, ponerle otros sistemas planetarios observados y la conclusión de qué se dice de ellos está aquí. Hemos terminado la primera parte que nos decía claramente, numera los párrafos, ya los numeramos, se fijan, yo puedo ir aquí luego determinando si lo que me pidieron lo hice. Sí, lo hice. Anoté si corresponde a desarrollo y cierre y se me olvidó en el resto. Por lo tanto, si fijan que es bueno revisar introducción, introducción. Y aquí tenemos desarrollo. Decía que había que ponerlo en todos los párrafos. Y luego voy viendo todo lo que es desarrollo. Por eso uno, incluso como cuando lee, cuando está haciendo un trabajo con nota o cualquier cosa, siempre que termina, debe volver, ir al texto o volver a las instrucciones, leerlas y asegurarse que hizo todo lo que se le había pedido. En este caso, yo que estoy haciendo la guía, lo había olvidado. Imagínense ustedes que están aprendiendo y que no están acostumbrados a la lectura, porque uno empieza y se concentra en una actividad, como que está muy acostumbrado a hacer una cosa a la vez.
Y por eso es bueno volver a la instrucción y volver al texto cuando se está leyendo. Nosotros lo que acabamos de hacer aquí, al anotar el tema y la idea principal, es tener una idea de qué se trata el texto para que cuando tengamos que contestar las preguntas podamos volver. En este caso partimos de una forma diferente porque estamos haciendo una guía. Entonces la guía uno puede detenerse, puede leer con calma, puede analizar y comentar, pero cuando es una prueba es diferente porque ahí hay tiempo y uno no se debiese equivocar. Y aquí tenemos el cierre, porque el cierre ya se salió del tema y nos está hablando de otros sistemas y las relaciones que se quiso establecer y no se pudo. Ahora sí, vuelvo a la instrucción nuevamente. ¿Anoté lo que es introducción, desarrollo y cierre? Sí. ¿Anoté el tema de cada párrafo? Sí. ¿Destaqué la idea principal de cada párrafo? Sí. Destacar solamente decía, ¿se fijan? Contesta el cuestionario que está bajo los párrafos con letra manuscrita, ya que así estás creando y mejorando tus conexiones neuronales. Para esto puedes ver el video, escribir a mano. Hay un video que tiene este título que ustedes lo pueden ver si es que todavía no se convence que es importante escribir a mano. Los profesores, una y otra vez, que sus hermanos y sus papás, sus abuelitos escriban y lean, trabajen con ellos, así como sus papás trabajan con ustedes para enseñarles a hacer las guías. Ustedes también háganlos trabajar para cuidarlos. Así es como se forma familia, se forman lazos y se desarrollan valores. Seguimos. Voy a agregar algo más a esta instrucción porque la voy a explicar ahora. Y es que toda respuesta tiene introducción, desarrollo y cierre. Toda respuesta es un texto estructurado. Y esto es súper importante entenderlo, porque cuando uno contesta debe estructurar para guiar a su lector, que en este caso va a ser tu profesor. Así como tu profesor debe escribir muy bien para guiarte a ti, para que tú entiendas lo que quiere decir, a su vez tú debes hacer lo mismo, porque el profesor no puede leer entre líneas, no puede suponer lo que quisiste decir o no va a entender en qué te equivocaste cuando contestaste mal o no va a poder premiar como corresponde tu respuesta si no la has estructurado completamente. Toda respuesta es un texto. Entonces, ¿qué es el sistema solar? Y dice la instrucción, se comienza retomando la pregunta. Cuando uno retoma la pregunta, está haciendo la introducción de su texto, que es una respuesta. Entonces yo pongo aquí el sistema solar es, y voy a dejar por ahora puntos suspensivos, y está compuesto por, ¿se fijan? Y ahí uno recién ha retomado. No toda respuesta tiene cierre, en general no tienen cierre, pero uno debe acordarse que hay una estructura. Cuando uno le hace una reflexión, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas? ¿Y por qué? Ahí lleva cierre. Pero tenemos que recordar que esta es la estructura. Yo ya hice retomar y así no me voy a perder. ¿Qué es el sistema solar? Y volvemos ahora al texto. Siempre volver al texto, no confiar en lo que uno sabe, sino que volver. ¿Qué es el sistema solar? Es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea. O sea, todo esto es parte de la respuesta. Eso es el sistema solar. Y agrego ese fragmento aquí. Y en este caso se puede copiar textual porque es una respuesta precisa, no se le puede agregar ni quitar nada. Y está compuesto por, se fijan que las ideas principales son la respuesta a las preguntas, porque a uno le deben preguntar por las ideas principales o las secundarias. Y nosotros ya las tenemos listas. Ahora, obviamente aquí, por ejemplo, yo lo voy a tomar, pero uno no debiese copiarlo todo textual, sino que debe ir reduciéndolo, sintetizando. Y ahora vamos a ver cómo se hace, como cuando uno está empezando. Y está compuesto por una estrella llamada Sol,
¿Se fijan? Elimino todo esto porque me preguntan qué lo compone, nada más. Más 8 planetas. Y les saco que orbitan porque me interesa cuáles son los 8 planetas, que son, quiero saber qué lo componen, tengo que nombrar los 8 planetas, más un conjunto de otros cuerpos menores y el resto queda textual. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Em, en este caso sí tenemos entonces la respuesta completita. Ustedes me preguntarán por qué hay que ir punto y coma. ¿Cuál es la función del punto y coma? En este caso nos sirve para ver un poquito de ortografía. Cuando uno tiene varias enumeraciones seguidas y dentro de esas enumeraciones hay distintos elementos, se usa el punto y coma para separarlas. Por ejemplo, tenemos 8 planetas. Todo esto es una enumeración. Y luego tenemos otros cuerpos, es otra enumeración larga. En este caso, se usa el punto y coma para que nos demos cuenta que esta enumeración es una y acá empieza la otra. Y cuando las enumeraciones ya son cortitas, se sigue con comas. Ese es el sentido del punto y coma. Separar los elementos de dos enumeraciones extensas que podrían confundir al lector. O sea, la ortografía también nos sirve para guiarnos. Seguimos. Pregunta 2. ¿Qué tipos de planetas se encuentran en el sistema solar? Y aquí tenemos, aquí mismo está la respuesta. Y retomamos. Los tipos de planetas del sistema solar son. Parece de repente que es mucho repetir una y otra vez lo mismo, pero tenemos que trabajar cada pregunta como por separado. ¿Cuáles son los tipos de planeta? Y aquí tenemos que pensar en la clasificación. Volvemos al texto. Aquí tenemos una clasificación, planetas interiores y exteriores o gigantes. Esta es la división de los planetas en el concepto planeta. ¿Se fijan? Lo tomamos. Control C y nos vamos hacia abajo. Hay varias clasificaciones, con que hagan una es suficiente. Pero obviamente uno cuando le preguntan por un concepto, busca la respuesta dentro de ese concepto. Los tipos del planeta del sistema solar, aquí me equivoqué, uno siempre tiene que releer también, son, sacamos esto, se fijan, yo empiezo a eliminar lo que me sobra, planetas interiores, les saco esta explicación porque solamente me están pidiendo una clasificación, y planetas exteriores o gigantes. Lista la respuesta precisa. ¿Cuáles son los cuerpos menores del sistema solar? Y ahí yo veo dentro de mis temas o de mis ideas principales dónde están los cuerpos menores. ¿Se fijan? Planetas, Plutón, planetas enanos, asteroides, espacio interplanetario, sistemas planetarios. No apareció destacado, por lo tanto, volvemos a leer. ¿Dónde me hablan de cuerpos menores? Vuelvo a empezar. Ahora mirando las ideas principales. Está el Sol, 8 planetas y otros cuerpos menores. Aquí faltó en estos elementos del sistema solar porque está dentro de los elementos. Entonces yo sí lo tengo destacado. Los cuerpos menores son estos. Todo esto más un conjunto de otros cuerpos menores. Planetas enanos, asteroides, satélites. Todo esto son cuerpos menores. Porque están todos después de los 2 puntos. Y están separados por comas, por lo tanto, todo esto son cuerpos menores. Ahora, ¿por qué yo no puse aquí al ladito como tema cuerpos menores? Porque está hablando de todo lo que compone el sistema solar o elementos del sistema solar. Me voy a la respuesta. Retomo los cuerpos menores del sistema
solar son. Y ahora se supone que me quedo con lo que es importante. ¿Cuáles son? Los planetas enanos, asteroides, cometas y el espacio interplanetario. Y obviamente termino la idea con un punto. Y reviso para arriba, porque todo texto que uno redacta debe tener un punto final. Aquí, como estaba cortando, no puse punto final. Puse punto final, sí. Todas son cosas que un profesor debiese evaluar si es responsable y quiere que ustedes aprendan. Todo texto tiene introducción y desarrollo. En la introducción retomas el tema y en el desarrollo presentas todo lo que te están pidiendo y siempre terminas con un punto. Quiere decir que ahí terminó el texto. Siempre se comienza con mayúscula. Pregunta 4. ¿De qué está compuesto el espacio interplanetario? Y yo retomo. El espacio interplanetario está compuesto por... Y ahora voy a mirar qué me dice del espacio interplanetario. Aquí está. Espacio interplanetario. Está compuesto ¿por qué? Por material disperso proveniente de la evaporación de cometas y del escape de material de los diferentes cuerpos masivos. Y aquí me va a nombrar el polvo, el gas, y yo lo voy a tomar todo. Obviamente ustedes lo van a leer y van a ir sacando lo que es más importante. Yo lo tomo porque como estoy en el computador y lo estoy haciendo para ustedes, lo hago más rápido de esta forma y ustedes van aprendiendo cómo yo voy diferenciando lo que es importante y lo que no. Entonces lo pego acá abajito y empiezo a reducir, a sintetizar para que la respuesta sea exacta. Me está preguntando de qué está compuesto, no qué contiene. ¿Se fijan? Aquí me dice contiene, por lo tanto lo saco. No me interesa qué contiene, sino que por qué está compuesto. Porque está compuesto por polvo interplanetario y voy sacando las explicaciones porque solamente me están preguntando eso. Coma, partículas microscópicas sólidas, el gas interplanetario, sacamos el resto que solamente me está preguntando por qué está compuesto. No me preguntaron qué es el gas, por lo tanto lo saco y sigo leyendo con calma para no apresurarme. El gas planetario. El límite exterior del sistema solar se define a través de la región de interacción entre el viento solar y el medio interestelar. Y aquí ya me está hablando de otra cosa, por lo tanto lo saco. Todo eso es lo que compone el espacio interplanetario. ¿Qué elementos componen el sistema solar? Ya está preguntada arriba, así es que la voy a eliminar. Dice, realiza un esquema del sistema solar. La voy a eliminar porque yo creo que vamos a hacer una clase especial para los esquemas. ¿Cuál es el objetivo de este texto? Y en este caso empezamos retomando. El objetivo de este texto es... Y ahí empiezo. Ya sabemos qué es informar. El objetivo es informar, narrar, explicar, relatar. Uno pone un verbo que indica hacia qué está enfocado. Y luego el tema, informar los elementos del sistema solar. Respuesta precisa. ¿Qué relación hay entre los párrafos 1, 2, o los dos primeros párrafos y los que los siguen? En este caso, los primeros párrafos
son de introducción y nos presentan el tema y el resto son desarrollo y se refieren a las características y ejemplos del tema. Si ustedes se fijan aquí estoy contestando de forma correcta, pero no me estoy refiriendo al texto, por lo tanto todavía hay algo que mejorar y es que yo tengo que aplicarlo a la realidad. Esto yo le habría puesto media, la mitad del puntaje. Son de introducción y nos presentan el tema, coma, que es el sistema solar. Esto quiere decir que yo leí el texto, porque en cualquier parte yo puedo contestar lo que puse antes, en cualquier texto, que todos van a tener introducción, desarrollo y cierre. Yo tengo que demostrar que lo leí cuando contesto y por eso tengo que decir el tema que es el sistema solar. Y el resto es el desarrollo y se refieren a las características de los, y aquí yo retomo todo lo que hay arriba, se fijan de los componentes, a las características de, obvio. Ahí va a quedar como más simple la pregunta. ¿Qué relación hay entre los dos primeros párrafos y los siguientes? Los primeros párrafos son de introducción y nos presentan el tema que es el sistema solar y el resto son desarrollo y se refieren a las características y ejemplos. Empiezo a sintetizar, ¿te fijan? Y ejemplos y se refieren a sus elementos, que son, ahí sí, el Sol, sus 8 planetas, que son Mercurio, hay que nombrarlo porque supone que lo leímos, más otros cuerpos menores, que son los planetas enanos, y ahí está todo bien. Y esta está repetida porque la sinteticé ahí. Y ahí sí tenemos contestado el fragmento completo. Todo lo demás está sintetizado ahí, ¿se fijan? Espero yo que les haya quedado claro. Yo sé que al final cambié algunas cositas, pero fue para mejorar el trabajo, para que se les haga más simple. Y obviamente cuando vean la guía, esto va a estar ya corregido con las preguntas como corresponden para que tengan los mejores elementos posibles como para contestar bien. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima clase en la que si ustedes me lo piden en los comentarios, les voy a enseñar a hacer esquemas y ordenadores gráficos. Pero si me lo piden, porque si no se pide no es necesario y podemos seguir avanzando. Hasta luego, que estén muy bien.